Imagínate que sales de la universidad, lo único que quieres es llegar a tu casa después de un abrumador día de exámenes, de proyectos, de tareas, de clases y demás. Sales muy de noche y una de tus pocas opciones para poder llegar a casa rápidamente es pedir ride, pedir que alguien te lleve, un aventón. Entonces decides hacerlo. Empiezas a pedir aventón en una ciudad muy tranquila donde pues prácticamente era muy seguro pedir aventón, hasta que te encuentras con un señor que ya se ve bastante mayor, pero además es el conserje de tu universidad, lo reconoces, así que pues bueno, decides subirte a su auto ya que te va a hacer el favor de llevarte a tu casa. Comienza la ruta, empiezan a platicar un poco. El señor se empieza a interesar un poco en tu vida, te pregunta quién eres, dónde estudias, cómo te llamas, hasta que de pronto toma una ruta completamente distinta. Se interna en lo más profundo del bosque y amenazándote con una pistola, con martillos, con cuchillos, te baja del vehículo, te viola, para posteriormente asesinarte. Es así como el personaje que vamos a analizar el día de hoy cometía todos sus delitos, más o menos es el modus operandi que seguía, a rasgos muy generales. Recuerda que aquí no vamos a hablar de eso, vamos a analizar completamente a la persona. Hoy vamos a analizar a Ed Kemper, también conocido como el asesino de colegialas. Aquí vamos a ver todo lo que hay detrás de su comportamiento delictivo. ¿Qué hizo que Ed Kemper asesinara a tantas mujeres? ¿Cuál era el origen de su maldad? Edmund Emil Kemper III, alias Ed, mejor conocido por su apodo como asesino, el asesino de colegialas. Nacido en Burbank, California, Estados Unidos. Al momento de su detención tenía 75 años y medía 2 metros con 6, un hombre bastante robusto. Nacido en 1948, grado escolar secundaria. Ocupación, empleado general. De hecho, antes de que se entregara él mismo a las autoridades, trabajaba como conserje de la universidad, donde solía subir bastantes estudiantes, mismas que terminaba asesinando. Se considera a sí mismo fiel al cristianismo. Sus condiciones de salud eran buenas en el momento de su detención. Sin embargo, presenta unos antecedentes importantes, antecedentes psiquiátricos, presentando esquizofrenia paranoide y psicosis. No presenta ningún tipo de enfermedades o dieta específica, hospitalizaciones o cirugías o accidentes, incapacidades físicas, sin antecedentes relevantes heredofamiliares en el área médica. Sin embargo, un antecedente psiquiátrico familiar también importante que vamos a ver más adelante es el trastorno de su madre. A pesar de todo esto, no se encuentra bajo medicación. Aparentemente no presenta ninguna adicción. Sí tomaba bastante alcohol, pero no como para presentarse como una adicción. Era un hombre de 2 metros con 6 de altura, tez blanca, usaba lentes, pelo corto y cuerpo mesomorfo. Aquí viene lo interesante. Respecto a su esfera cognitiva, tiene características de un sujeto estable, es decir, es consciente, atiende los valores morales, pensamientos sin faltas en sus etapas, lenguaje verbal concordante con su discurso. No se observa ningún trastorno de personalidad ni mental. Sin embargo, posteriormente a su detención, se sospecha y hasta cierto punto se diagnostica los antecedentes que ya vimos anteriormente. Está más desarrollado en el pensamiento lógico-matemático, así como el analítico. Sin embargo, las otras formas de pensamiento están por debajo de la media. Queriendo decir que Ed Kemper sí era bastante analítico, es decir, que planeaba con detalle todos sus actos delictivos. Emocionalmente es inestable. El sujeto no logra controlar sus emociones y presenta rasgos de la habilidad emocional, así como la emoción es lo que controla al sujeto. Afectivamente también es inestable. El sujeto se considera con indiferencia afectiva, ya que no demuestra ningún arrepentimiento sobre sus actos y las afectaciones a las víctimas, solo de la consecuencia social. Respecto a su personalidad, el sujeto se considera una persona callada, con dificultad de integrarse a grupos sociales, aprensivo en emociones. El sujeto tiene una introspección profunda, buscando el autoconocimiento. En rasgos de carácter encontramos una agresividad heredada por parte de sus padres, tolerancia a la frustración baja, capacidad de demora media, control de impulsos bajo, agresividad alta. No existe una introyección correcta de normas y valores. El sujeto no sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo. Desde pequeño, Ed Kemper tenía fantasías con la muerte y herir a los demás. Llegó incluso a matar y mutilar al gato de su familia a los 10 años de edad. E incluso guardó a modo de trofeo la cabeza del gato en su cuarto. Comenzó a seguir a las mujeres y querer poseerlas a muy temprana edad. Incluso asesinó a una de sus maestras y la degolló, para así poderla besar y tener relaciones. Esto fue gracias a que su hermana se burló de él
porque a él le gustaba esa maestra. Su hermana, a modo de burla, como ya les dije, le insiste que debería de besarla, a lo que Ed Kemper a muy temprana edad dice que para tener que besarla tendría primero que matarla. Ed Kemper, al ser una persona muy callada y muy tímida, no se relaciona fácilmente con su entorno. Desconocemos lo que le hace feliz o lo que lo entristece, pero sí sabemos lo que le enoja, y más tarde va a tener mucho más sentido, y son los reproches y comentarios que hacía su madre hacia él. Debido a su poca capacidad de interacción o a su poca capacidad de socializar, no intimaba fácilmente con el sexo opuesto. Su padre, Edmund Emil Kemper Jr., cuya edad desconocemos, él era militar, pero después de retirarse de la milicia, empieza a ser electricista. La relación con el evaluado se considera buena, ya que a menudo su padre se centraba a contarle historias de su labor como militar, mismas historias que a Ed Kemper III le gustaban. Se desconocen conductas antisociales del padre, o adicciones, e incluso antecedentes de relevancia médica y psicológica del padre. Respecto a su madre, Claribel State, cuya edad desconocemos, y su ocupación era solo ama de casa, tiene una relación con el evaluado bastante mala. Constantemente le gritaba a su hijo que su padre era un hombre sin futuro. Ella solo procuraba a sus otras dos hijas, dejando a Kemper de lado, además de golpeándolo fuertemente. Ella incluso, al momento de divorciarse del padre de Emil Kemper, obliga a Ed Kemper III a dormir en el sótano e incluso a vivir en él. Esto porque su madre creía que Ed Kemper era capaz de hacerle daño a sus hermanas, generando así un rencor en Kemper, diciéndole a su hijo que él jamás tendría a alguien que lo amara, y si alguien lo amara, solo sería una vez muerta. Respecto a conductas antisociales por parte de la madre, tenemos violencia intrafamiliar, violencia psicológica y emocional, además de física, sobre su hijo. Claribel era adicta al alcohol. Además, se creía que sufría del trastorno límite de personalidad, haciendo así que Claribel, su madre, tuviera rasgos de una persona que sentía mucho, llegando a los extremos y desahogando todas estas emociones y sentimientos en contra de su hijo. Kemper, como ya vimos, tenía dos hermanas, con las cuales tenía una relación muy mala. Sus hermanas se aprovechaban de su trato desigual que tenía su madre hacia ellos. La madre de Edmund pensaba que este les haría daño a sus hermanas, y por ende no permitía que estuvieran junto con ellas. Sin embargo, hay que recalcar algo. Él tenía juegos extraños con una de sus hermanas, jugando a la cámara de gases y a la silla eléctrica. Ella a veces incluso ataba a Ed Kemper en una silla, y él fingía sentir dolor. Se desconocen antecedentes de relevancia médica y psicológica de parte de sus hermanas, además de conductas antisociales y adicciones. Nivel económico de la familia, medio. Nivel económico del evaluado, medio. Como ya vimos, sí existe violencia dentro del núcleo familiar, esto de parte de la madre hacia su hijo. Además de todo lo que ya hablamos anteriormente, también existían relaciones conflictivas dentro del círculo familiar. Su madre y padre discutían constantemente, siendo su madre quien llamaba mediocre al padre de Ed Kemper enfrente de él. Todos estos conflictos hicieron que Claribel y Ed Kemper se divorciaran, haciendo que Claribel se fuera a Montana con sus hijos, sus dos hijas y su hijo, separando definitivamente a Ed Kemper de su padre, con quien llevaba una buena relación. La dinámica del grupo familiar es desintegrado, desorganizado y disfuncional. Desorganizado debido a que los roles de padres no se ejercieron adecuadamente. Claribel, su madre, no cuidó de Ed Kemper durante su infancia, obligándolo a dormir en el sótano, solo, y maltratándolo física, verbal, mental y emocionalmente. Desintegrado por la separación de sus padres y el aislamiento que obligaron a Kemper a pasar, obligándolo a vivir en el sótano de su casa, alejado de sus hermanas y su madre. Y disfuncional, esto porque la dinámica familiar presenta conflictos entre ellos, además de lo que la madre hacía pasar a su hijo, que ya fue mencionado. Asimismo, la mala relación que existía por parte de padre y madre, odiándose entre sí y discutiendo enfrente de sus hijos, a quien Claribel, su madre, intentaba convencerlo de que su padre era un hombre sin futuro. Desconocemos con exactitud cuál fue el lugar donde Ed Kemper pasó toda su infancia, o mayor parte de ella. Sin embargo, sabemos que una parte la pasó en Montana, donde vivía en el sótano. Nivel académico que tiene, secundaria. Nivel académico que presenta, secundaria. Sí existe una deserción escolar por parte de Ed Kemper. Esto debido a la detención por el asesinato de su maestra que ya hablamos anteriormente. Edmund no tenía amigos. Como ya dijimos, presentaba dificultades para socializar. En la escuela era el bicho raro, ya que todos sabían que le gustaba asesinar animales. Además, Edmund tenía una relación muy mala con las figuras de autoridad. No las respetaba e incluso, como ya dijimos,
asesinó a una maestra suya para poder besarla y tener actos necrofílicos. Desconocemos exactamente a qué edad Ed Kemper comenzó a trabajar, asimismo cualquier relación que tuviera con la autoridad y con sus compañeros. Sin embargo, tomando en cuenta los aspectos escolares ya mencionados, muy seguramente habrán sido malas. Sin embargo, sabemos que existe una estabilidad laboral, ya que no presenta muchas renuncias o despidos. De hecho, pasa mucho tiempo, gran parte del tiempo que está asesinando, en el mismo trabajo. Respecto a las conductas parasociales, podemos meter el consumo de alcohol. Sin embargo, tenemos una gran lista de conductas antisociales, comenzando por el maltrato animal, homicidio, necrofilia, portación de armas de fuego, privación ilegal de la libertad y tentativa de violación, además de violación. Un dato importante que si conocen la historia de Ed Kemper es que ingresa a una edad muy temprana al tutelar para menores. Es sentenciado por haber asesinado a sus abuelos. Sentenciado concluido. Fecha de partir 9 de noviembre de 1973. Sentenciado a cadena perpetua. 5 acusados. Esto por el delito de homicidio, canibalismo, parricidio, homicidio múltiple y portación de armas de fuego. En este caso, la versión del delito que vamos a escuchar es sobre el último asesinato que cometió. Este fue en contra de su madre y además en contra de una amiga de su mamá. Le corté la garganta con un cuchillo y después la decapité. Violé su cabeza cortada. Cuando terminé, puse la cabeza en un estante y le grité durante 1 hora. Le lanzaba dardos. Con esto podemos ver todo el coraje que tenía Ed Kemper hacia su madre, y que solamente asesinándola, practicando actos necrofílicos y gritándole a su cabeza decapitada durante 1 hora fueron suficientes para poder desahogar toda esa frustración y odio hacia ella. De hecho, existe una teoría que dice que si Ed Kemper desde un principio hubiera asesinado a su madre, ninguna de sus víctimas hubiera sido víctima de él. Déjame en los comentarios qué opinas sobre esto. El imputado sí acepta la comisión del delito, sin embargo intenta alegar locura durante su juicio. No existe algún cártel relacionado, ni coacusados. El estado en el que se encontraba al momento de cometer el homicidio era sobrio. Existe violencia, frialdad, premeditación, ventaja, alevosía y traición en su delito. Respecto a todos los asesinatos que cometió, los beneficios que obtenía el sujeto eran los siguientes: satisfacción sexual y cumplimiento de sus fantasías y parafilias. Y respecto al último homicidio, librarse de su madre. Sabemos que existen hechos similares anteriores, en este caso múltiples homicidios y necrofilia con mujeres jóvenes. No se presentan tatuajes intra o extramuros. Como fue mencionado, el consumo de alcohol de Ed Kemper no puede considerarse como una adicción, ya que era un consumo elevado, más no una adicción o, en otras palabras, una necesidad para él. Puntos importantes de la criminogénesis. Paso al acto. Cada vez que tenía una discusión con su madre, salía a la carretera en búsqueda de víctimas para liberarse de su frustración en contra de su madre. Respecto a su último asesinato, Kemper reaccionó y sabía que no tenía el control sobre él mismo, y que lo que estaba haciendo estaba mal, llevándolo a cumplir su fantasía más grande: asesinar a su madre. Quiere decir que el motivante, lo que hacía que Kemper quisiera asesinar a mujeres jóvenes, era discutir con su madre. Respecto a los factores predisponentes encontramos lo siguiente: bajo control de impulsos, agresividad, baja tolerancia a la presión y poco control de emociones. Respecto a los factores preparantes, tenemos los malos tratos recibidos durante toda su infancia por parte de su madre. Todos estos actos violentos, la violencia psicológica, física, verbal, emocional que sufrió por parte de su madre, todas las discusiones, comentarios y ataques que recibió por parte de ella y sobre todo también de sus hermanas, lo prepararon para estos momentos. Y el factor desencadenante de su último delito fue la humillación de su madre. Tras todo el análisis podemos concluir lo siguiente: al momento de estudiar las esferas psicológicas, biológicas y sociales del sujeto, podemos diagnosticarlo como un sujeto endo-exocriminal, es decir, que el sujeto lo dominan los factores endógenos, sin tener factores criminoimpelentes internos, es decir, no tiene autocontrol. Y los factores externos, al ser disminuidos en la percepción del sujeto, no motivan ni desmotivan la conducta. Al momento de estudiar la criminodinámica se destacó lo siguiente: capacidad criminal alta. El sujeto se le facilita la comisión de delitos y búsqueda activa de víctimas para asesinar. Adaptabilidad social media. A pesar de que Kemper no era bueno para relacionarse, su habilidad de manipulación permitía que sus víctimas no sospecharan de él, haciendo que sus conocidos pensaran que era un gigante amable y sociable. Cordial
y educado. Además, la policía no sospechaba de él, e incluso no le creyeron cuando él mismo confesó el asesinato. Clasificación criminológica: reincidente específico, justificado en que Kemper comete en múltiples ocasiones el mismo tipo de actos delictivos, presentando varias conductas antisociales durante su vida y antecedentes penales sobre el mismo delito, contando con un modus operandi y seleccionando a sus víctimas de forma específica, siendo estas mujeres jóvenes. Tipo de criminalidad: formal estructurado. Kemper cumple con las condiciones necesarias para lograr la conducta delictiva. Este planea la conducta, obtiene las herramientas necesarias y acciona de manera individual. Categoría criminológica: autor material intelectual de alto riesgo. Él es quien planea los delitos y a su vez quien los efectúa. Rol social: actúa por cuenta propia. Expansión criminológica: aquí hay que destacar algo importante. Durante su primera detención se identifica una expansión contaminable, esto porque vulnera su medida cautelar, arresto domiciliario, y vuelve a cometer delitos, además de que busca activamente a otros criminales para que estos le enseñen cómo llevaron a cabo sus delitos. Sin embargo, en su última detención no presenta características contaminables, sino contaminantes. Esto ya que no permite que otras personas se antepongan sobre él, y sobre todo que otro pensamiento distinto a él sea aceptado. Además, es él quien ayuda al perfilador criminal reconocido, Ressler, en sus estudios de perfilación criminal, mostrándose dominante. Indicadores criminológicos: capacidad criminal alta, adaptabilidad social media, riesgo de violencia o peligrosidad alto. El sujeto durante todas sus entrevistas se presentó manipulador, expansivo, pasivo y cooperador. Y con esto damos por concluido el análisis criminal del día de hoy, siendo este Edmund Emil Kemper III, el asesino de colegialas. Si te gustó el análisis del día de hoy, déjame en los comentarios el siguiente asesino que quieres que analicemos. Puede ser de la vida real o incluso ficticio, ya sea de videojuegos, de películas, de series, etc. Si tienes alguna pregunta o algún comentario extra que quieras añadir al video de hoy, así como la sugerencia del siguiente asesino o delincuente en este caso que quieras que analicemos, déjalo en los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Sin nada más que decir, espero que tengas excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.